Capítulo 5. Discusiones con sacerdotes y eclesiásticos. Años 1653 hasta 1654. En esta época, empezaron los eclesiásticos y sacerdotes a profetizar de nuevo en contra nuestra. Habían ya dicho, mucho antes, que todos seríamos destruidos antes de un mes. Después prolongaron el plazo hasta medio año, pero como también este plazo hacía ya mucho que había expirado, habiendo nosotros aumentado mucho en número, entonces proclamaron que nos devoraríamos mutuamente. Esto debido a que muchas veces, después de las reuniones, sucedía que personas piadosas que tenían mucho camino que andar, se albergaban, de paso, en casa de amigos, y más de una vez se dio el caso de que fueron más las personas que las camas y algunos tuvieron que dormir en el heno segado, y por todo esto, el temor de Caín poseyó a los eclesiásticos y a las gentes del mundo, que temían que cuando nos hubiésemos devorado, acabaríamos por tener que ser mantenidos por las parroquias, siéndoles una carga. Mas pasando el tiempo, cuando vieron que el Señor bendecía y aumentaba a los amigos, igual que con Abraham, así en el campo como en la cesta, en sus idas y en sus venidas, cuando se levantaban y cuando se acostaban, y que todo les prosperaba, vieron entonces lo falso de sus profecías en contra nuestra, y que era en vano maldecir lo que de Dios era bendito. Al principio de las conversiones, cuando los amigos no se quitaban el sombrero ante nadie, ni trataban de vos a las gentes, sino de tú, ni usaban de reverencias y lisonjas cuando saludaban, ni adoptaban las modas y usos del mundo, muchos de los amigos que eran comerciantes diversos, perdieron al principio sus parroquianos, pues la gente se apartaba no queriendo tener tratos con ellos, de manera que hubo un tiempo en que algunos amigos apenas ganaban dinero con que comprar un pedazo de pan. Pero después, cuando la gente se dio cuenta de la honestidad y sinceridad de los amigos, viendo que su sí era sí y su no era no, que en sus tratos no faltaban a su palabra, ni los engatusaban y engañaban, sino que si mandaban a un niño a comprar algo a sus tiendas era como si fueran ellos mismos. El ejemplo de la vida que llevaban los amigos y de su comercio, habló por ellos, y habló al testigo de Dios que existe dentro de todo hombre y, entonces, las cosas cambiaron de tal manera, que todo era decir, hay por aquí algún pañero, sastre o zapatero, o cualquier otra clase de mercader que sea cuáquero. Y ello fue que los amigos tuvieron más comercio que la mayoría de sus vecinos y donde había algún comercio ellos tenían la mayor parte. Ante esto, los eclesiásticos envidiosos cambiaron su estribillo y empezaron a clamar, si dejamos en paz a estos cuáqueros nos quitarán de las manos el comercio de toda la nación. Como los amigos estaban por el norte del país, un cierto sacerdote de Wrexham, en Gales, llamado Floyd, que oyó hablar de nosotros, mandó al norte a 2 de sus predicadores para que se enterasen de quiénes éramos, nos probaran y luego volvieran a contárselo. Pero cuando estos, que nos venían a probar, se nos reunieron, se apoderó de ellos el poder de Dios y se convencieron de la verdad. Quedaron con nosotros algún tiempo, regresando después a Gales, donde más tarde uno se apartó de la verdad, mas no así el otro, cuyo nombre era Juan, que viviendo en ella recibió su parte en el ministerio al cual se mantuvo fiel. Cuando las iglesias quedaron establecidas en el norte, reunidos los amigos bajo las enseñanzas de Cristo, y la gloria del Señor brillando sobre ellos, salí de Swarthmore, a principios del año de 1654, y, deteniéndome en los pueblos visitando a los amigos, fui a Cinderhill Green donde desde hacía 3 semanas estaba decidido que se celebraría, aquel día de mi llegada, una reunión de varios miles de personas, según se calculó, entre ellas muchas de significación, como capitanes y otros oficiales, y se convencieron todos porque el poder y la verdad del Señor fueron sobre todos, no habiendo oposición alguna. Por esta época, el Señor conmovió los espíritus de muchos amigos a los cuales impelió, enviándolos a trabajar en su viña, viajando hacia el sur, y esparciéndose, al servicio del Evangelio, por el este, sur y oeste de la nación. El Señor formó más de 60 ministros, y los envió lejos desde el norte, siendo de gran peso sobre mí el sentido de su misión. En esta época, Rice Jones de Nottingham, que había sido baptista convirtiéndose luego en ranter, y los suyos, comenzaron a profetizar contra mí, de que en aquel momento yo estaba en la cúspide y que pasado este momento quería con la misma rapidez. Rice Jones mandó un rollo de papeles, llenos de maledicencias, de Nottingham a Mansfield, Clawson y ciudades de alrededor, juzgando a los amigos por declarar la verdad en los mercados y en las iglesias, a cuyos papeles yo contesté. Mas sus profecías cayeron sobre ellos, ya que poco después se dividieron y sus reuniones se disolvieron, aparte de que algunos se encontraban los primeros días para jugar a la pala. Muchos de sus prosélitos se convirtieron en amigos y así continuaron. Por el poder bendito de Dios aumentaron la verdad y los amigos, y aumentaron en el engrandecimiento de Dios. Y yo, por el mismo poder, fui y soy guardado y preservado en la semilla eterna que nunca cambia ni cae.
Mas Rife Jones había jurado cuanto le pidieron, desobedeciendo con ello el mandamiento de Cristo. Muchos profetas falsos, como este, se levantaron contra mí, mas el Señor los confundió como confundirá a todos los que se levanten en contra de la semilla bendita y de mí en ella. Mi confianza está en el Señor, y todo aquel que hiciera como aquellos, yo vea su fin y como el Señor los confundiría antes de que Él me mandase hacia adelante. En esto, estaba yo en Cinderell Green, donde había celebrado una reunión durante el día, y por la noche volvimos a celebrar otra gran reunión en casa de Thomas Staffey, por razón de que la gente vino de lejos y no podía marcharse enseguida. El primer alguacil del condado había dicho, al capitán Bradford, que tenía la intención de presentarse en la reunión con media docena de sus soldados de tropa, pero el Señor lo contuvo. Cuando hube atendido a algunas reuniones de por ahí cerca, viajé por Yorkshire, de un lado a otro, llegando tan lejos como a Holderness, y, por este camino, hasta donde la tierra acaba, visitando amigos y las iglesias de Cristo, que finalmente se habían establecido bajo sus enseñanzas. Finalmente fui a casa del capitán Bradford, a donde habían ido muchos ranters de York, para discutir, mas quedaron confundidos y no continuaron. Ahí vino también Lady Montague, que se convenció entonces y vivió y murió en la verdad. Entonces volví a casa de Thomas Taylor, a 3 millas de Halifax, donde se celebró una reunión de cerca de 200 personas, entre las que había muchas muy soeces y varios carniceros, de los cuales algunos se habían comprometido, bajo juramento, según me dijeron, a matarme antes de salir de la casa. Uno de estos carniceros había ya matado a un hombre y a una mujer. Entraron de una manera muy incivil, produciendo gran confusión en la reunión, que se celebraba en un cercado, y Thomas Taylor, poniéndose en pie, les dijo, si queréis comportaros civilmente, podéis quedaros, mas de no ser así yo os exijo que salgáis de mi propiedad. Mas como eran de lo peor, dijeron que se comportarían ahí como en una tierra comunal, y se pusieron a aullar, haciendo tal ruido, como si estuvieran en una riña de gallos, empujaron a los amigos de un lado a otro, y por ser los amigos pacíficos fue sobre ellos el poder del Señor. Varias veces me echaron de mi sitio, empujado por el tropel de gente que caía sobre mí, mas a pesar de ello apenas me tiraban me levantaba, por voluntad del Señor. Finalmente, el Señor me impulsó a que les dijera que si querían razonar sobre las cosas de Dios, que se acercaran a mí, uno por uno, y, que de tener algo a decir o a objetar, les contestaría a todos, uno después del otro, mas todos quedaron silenciosos. Entonces el poder del Señor fue, de tal modo, sobre ellos, respondiendo al testigo de Dios, en sí mismos, que quedaron atados por su poder y celebramos una reunión gloriosa, y su poder fue sobre todos, y las mentes se volvieron a Dios, por el Espíritu de Dios en ellos, y a Cristo, su Maestro. Aquel día fue largamente declarada la poderosa palabra de vida, terminándose nuestra reunión en el poder de Dios, y aquel grupo Suez siguió su camino para Halifax. Les preguntaron todos por qué no me habían matado, de acuerdo con lo que habían jurado, a lo cual respondieron maliciosamente que yo los había embrujado de tal manera que no pudieron hacerlo. Así fue encadenado el diablo, aquella vez. Los amigos me dijeron que acostumbraban a venir otras veces comportándose siempre muy mal y sin freno, hasta llegar más de una vez a romper sus bancos y sus asientos, conduciéndose entre ellos de una manera espantosa. Pero ahora el poder del Señor los había encadenado. Poco tiempo después de esto, el carnicero que había sido acusado de matar a un hombre y a una mujer y que era uno de los que se habían comprometido a matarme, bajo juramento, mató a otro hombre y lo mandaron a la cárcel de York. Otro de estos carniceros brutales, que también había jurado matarme, y que acostumbraba a sacar la lengua a los amigos, cuando pasaban cerca de él, la sacó un día de tal manera que no la pudo volver a meter y así murió. Sería demasiado largo el relato de los muchos juicios que, de manera extraña y repentina, fueron sobre muchos de los que conspiraban en contra mía. La venganza de Dios baja del cielo para caer sobre el sediento de sangre que corre tras ella. Yo puse a todos los espíritus ante el Señor, dejando que Él, más fuerte que todos, los juzgara, en cuyo poder yo estaba guardado para seguir adelante en su obra. El Señor conmovió a personas de gran valía, en aquellos lugares, que Él llevó a Cristo y reunió en su nombre, los cuales sintieron a Cristo entre ellos y se recogían bajo sus enseñanzas. Después de esto fui a Balby, de donde varios amigos fueron de conmigo a Lincolnshire, yéndose algunos a las iglesias y otros a las reuniones de los independientes. El alguacil de Lincoln vino a la reunión donde yo estaba, y junto con él otros varios que por unos momentos provocaron altercados y riñas. Mas finalmente, el poder del Señor lo conmovió, de tal modo, que convenciéndose de la verdad, recibió la palabra de vida, y lo mismo sucedió con otros que también se nos habían opuesto y que continuaron luego entre los amigos hasta el día de su muerte. Se celebraron grandes reuniones y muchos se convencieron,
Por aquellos lugares, muchos se volvieron al Señor Jesús, y vinieron a recogerse bajo sus enseñanzas, dejando a sus sacerdotes y las sendas de superstición, y el día del Señor floreció sobre todos. Entre los que venían a nuestras reuniones, en aquel lugar, había uno llamado Sir Ricardo Urey, que se había convencido, como también su hermano y su cuñada, que vivió y murió en la verdad, a pesar de que su marido se apartó de ella. Habiendo visitado estos lugares, fui a Derbyshire, en compañía del alguacil de Lincoln, que últimamente se había convencido. En una reunión encontramos alguna oposición, mas el poder del Señor nos dio dominio sobre todos. Por la noche vino un grupo de alguaciles y siervos que me llamaron para que saliera, lo que hice en compañía de algunos amigos. Eran sumamente brutales y violentos, y según parece habían tramado llevarme con ellos, por la fuerza, en la oscuridad de la noche, para hacerme algún daño, pero el poder del Señor fue sobre ellos y los encadenó de modo que no pudieron efectuar sus designios y finalmente se marcharon. Al día siguiente, Thomas Aldam, enterado de que los siervos pertenecían a uno llamado el Caballero, que no vivía muy lejos de ahí, fue a su casa y le expuso la mala conducta de sus sirvientes. El Caballero los reprendió y no permitió que se comportaran mal con nosotros. Pasé hacia Kingsley Park, a donde vinieron muchos ranters, mas el poder del Señor los destruyó. De aquí al país de Peak, a la casa de Thomas and Mesley, donde vinieron los ranters de por ahí hay muchos eclesiásticos ilustres. Los ranters me hicieron oposición y empezaron a jurar, por lo cual los reprobé. Este Thomas and Mesley fue requerido a que sirviera de jurado, siéndole permitido que lo hiciera sin prestar juramento, y cuando él, como presidente del jurado, dio el veredicto, el juez afirmó que, habiendo sido juez por tantos años, nunca oyera un veredicto tan justo como el que había dado aquel cuáquero. Mucho pudiera escribirse de cosas de esta naturaleza que el tiempo no podría alcanzar. Pero el poder bendito y la verdad del Señor fueron exaltados, siendo el merecedor de toda alabanza y gloria, eternamente. Viajando a través de Derbyshire, fui visitando amigos hasta que llegué a Swannington, en Leicestershire, donde se celebraba una reunión general a la que asistían muchos ranters, baptistas y otros eclesiásticos, pues había habido ahí grandes disputas, con ellos y con los sacerdotes de esta ciudad. Los ranters provocaron disturbios, comportándose muy rudamente, mas al final el poder del Señor fue sobre ellos, y quedaron confundidos. En esto fui a Drayton, para visitar a mis parientes, y así que llegué, Nathaniel Stephens, el sacerdote, se procuró otro sacerdote, y, habiendo dado noticia por toda la región, me mandó recado de que fuera, pues ellos no podían hacer nada sin mí. Habiendo estado separado de mi familia por 3 años, no sabía cuáles eran sus designios, mas al fin, fui al patio de la iglesia donde estaban los 2 sacerdotes, que habían reunido abundancia de gente. Cuando llegué querían que entrara en la iglesia. Pregunté por qué razón tenía que entrar, y me respondieron, el señor Stephens no puede resistir el frío, a lo cual les respondí que lo podía resistir también como yo. Finalmente entramos en un gran vestíbulo. Ricardo Farnsworth estaba conmigo, y tuvimos una gran discusión concerniente a los sacerdotes y a sus prácticas y a cuán contrarias eran a Cristo y a sus apóstoles. Los sacerdotes querían saber en dónde estaba escrito que se prohibían los diezmos o se suprimían, y les mostré cómo, en el capítulo 7 de la epístola de Pablo a los Hebreos, no solamente se suprimían los diezmos sino también el sacerdocio que los tomaba, y era suprimida y anulada la ley que instituía el sacerdocio y que ordenaba que los diezmos fueran pagados. En esto los sacerdotes incitaron a la gente a que se comportara ligeramente. Como yo conocía al sacerdote Stephens desde niño, pude bien explicar su condición, cómo predicaba, y cómo él, igual que el resto de los sacerdotes, aplicaba las promesas al primer nacimiento, que tiene que morir. Mas yo le mostré que las promesas eran a la semilla, no a muchas semillas, sino a una sola, Cristo, que es uno en el hombre y en la mujer, ya que todos tienen que volver a nacer antes de entrar en el reino de Dios. Entonces, él dijo que yo no tenía que juzgar así, mas yo le respondí que aquel que fuese espiritual podía juzgar todas las cosas. Y confesó que esto era verdaderamente las Escrituras, pero, vecinos, dijo, he aquí la cuestión, Jorge Fox que viene en la luz del sol, cree ahora que debe extinguir mi luz de estrella. Mas yo respondí, Nathaniel, dame tu mano, y entonces le aseguré que yo no extinguiría a nadie el más pequeño don de Dios, mucho menos su luz de estrella, si era verdadera luz estelar, luz de la estrella de la mañana, y le añadí que si había él recibido de Dios, o de Cristo, algo que decir, debía decirlo de gracia sin tomar diezmos por predicar, viendo que Cristo mandó a sus ministros que dieran de gracia como de gracia habían recibido. Y le insistí en que no predicara más por diezmos o cualquier otro beneficio. Mas él retirando bruscamente su mano de la mía,
dijo que en esto no cedería. Al poco rato la gente empezó a comportarse ligera y brutamente, ante lo cual dimos por terminada la reunión. Sin embargo, aquel día algunos se sintieron llenos de amor por la verdad. Antes de que nos separásemos les dije que, si era voluntad del Señor, tenía intención de estar de vuelta en la ciudad, aquel mismo día, a las 7 de la noche. Entretanto, fui por el campo, celebré algunas reuniones y luego volví a la ciudad a las 7 de la noche, y, mientras, este sacerdote se procuró 7 más que lo ayudaran, debido a que el sacerdote Stephens había notificado durante una plática en Atherstone, el día de mercado, que en tal día se celebraría ahí una reunión y habría controversia conmigo. Yo nada sabía de esto, habiéndome dicho solamente que aquel día tenía que estar en la ciudad a las 7 de la noche. En esto, los 8 sacerdotes reunieron varios cientos de personas, los más de los campos de por ahí cerca, y querían que yo entrara en la iglesia, a lo que me negué, y subiendo a una montaña les hablé, y también a la gente. Conmigo estaban Thomas Taylor, que había sido sacerdote, Jaime Parnell, y otros varios amigos. Los sacerdotes creían que aquel día pisotearían la verdad, mas la verdad fue sobre ellos. Entonces se mostraron más vanos y la gente más soez, y los sacerdotes no querían sostener la prueba conmigo, sino que querían andar contendiendo de acá para allá, ahora un poco con un amigo, luego con otro. Finalmente, un sacerdote trajo a su hijo que discutiera conmigo, el cual enseguida quedó en silencio. Cuando no sabía cómo responder, iba y le preguntaba a su padre, quedando este confundido al contestar por su hijo, y cuando estuvieron exhaustos se marcharon, llenos de ira, a beber a casa del sacerdote Stephens. Cuando se marcharan, dije, nunca estuve en lugar alguno donde tantos sacerdotes juntos no fueran capaces de sostener una prueba conmigo, y, ante esto, ellos y algunas de sus mujeres se acercaron a mí y empezaron a celebrarme y a adularme servilmente, diciendo a cuánto hubiera podido llegar de no haber sido por los cuáqueros, y empezaron a empujar a los amigos, de un lado para otro, separándolos de mí y tirando de mí hacia ellos. Al poco rato vinieron unos individuos depravados que cogiéndome en sus brazos me llevaron hasta el pórtico de la iglesia, con la intención de hacerme entrar en ella, por la fuerza. Pero como la puerta estaba cerrada, cayeron en un montón sosteniéndome sobre ellos. Así que me levanté de encima de ellos y me fui otra vez a la montaña. Entonces, sacándome de aquel sitio, me llevaron junto al muro de la iglesia y me pusieron sobre un pedestal, como un taburete, y, volviendo todos los sacerdotes, se mezclaron con el gentío, y se pusieron a gritar, venid, dad argumentos, y yo les dije que no prestaba oído a sus voces, que eran voces de asalariados y extraños, y al oír esto, gritaron, probadlo, para lo cual les indiqué el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde podían ver lo que Cristo había dicho de los que eran como ellos. Él declaró que era el buen pastor, que daba la vida por sus ovejas y que sus ovejas conocían su voz y le seguían, mientras que el asalariado ve al lobo que viene y deja a las ovejas y huye, porque él es asalariado. Y me ofrecí a probar que ellos eran todos asalariados. Entonces los sacerdotes me echaron del pedestal y se subieron poniéndose ellos sobre otros, al lado del muro de la iglesia. En esto sentí que el gran poder de Dios se levantaba sobre todos, y, a pesar de que la gente empezaba a comportarse de una manera un poco ruda, les dije, que si querían escucharme en calma les probaría con las escrituras, el por qué negaba yo a aquellos 8 sacerdotes o maestros, que estaban ante mí, y a todos los maestros asalariados del mundo, quienquiera que fueren, y que yo les probaría con las escrituras cuanto les dijera, en lo que consintieron sacerdotes y laicos. Entonces les mostré, como según los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Malaquías y otros, ellos seguían los mismos pasos de aquellos contra los cuales Dios envió a sus verdaderos profetas, porque, añadí, vosotros sois como aquellos contra los cuales clamó el profeta Jeremías, capítulo 5, cuando dijo, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, lo que él calificó de asombroso y horrible. A pesar de que, aquel día, creían haber confundido la verdad, muchos se convencieron y muchos que ya lo estaban, ante lo que vieron aquel día, se confirmaron en ella y en ella vivieron, todo lo cual fue gran choque para los sacerdotes. Mi padre en la carne, a pesar de que oía y seguía a los sacerdotes, dio un golpe en el suelo con el bastón, y dijo, bien veo que él no está aquí por la verdad, y ello lo elevará. Me fui, viajando por la región, hasta aquel día a las 7 de la noche y entonces volví porque debíamos celebrar una reunión en casa de mis parientes. En esto, el sacerdote Stephens, que lo sabía de antemano, se había procurado otro sacerdote, y, teniendo con ellos un grupo de soldados, me mandaron a buscar para que fuera a verlos.
Mas yo les mandé unas palabras de que se iba a celebrar nuestra reunión, a la que podían asistir si querían. Los sacerdotes no vinieron, pero sí los soldados y mucha gente suez. Habían ellos tramado que los soldados tomaran el nombre de cada uno y después les dieran orden de que se fueran a su casa, llevándose con ellos al que no quisiera obedecerles. Empezaron, de acuerdo con lo tramado, y tomaron varios nombres de los ahí reunidos, mandándoles después que se fueran a su casa, mas cuando llegaron a mí, para tomar mi nombre, mis parientes les dijeron que yo estaba ya en mi casa y que por lo tanto esta vez no podían llevarme. A pesar de esto tomaron mi nombre, mas el poder del Señor fue sobre ellos y se marcharon, así los eclesiásticos como los soldados, irritados y humillados de no haber conseguido su objeto. No obstante, varios se convencieron, admirando el amor y el poder de Dios. Y uno estaba ahí, que era aquel que dijo de mí al sacerdote Stephens: nunca creció en Inglaterra planta como esta. Y, sin embargo, luego fue contando que yo había sido elevado en las nubes y lo encontraron otra vez lleno de oro y plata, e hizo correr, sobre mí, muchas mentiras y noticias falsas, mas el Señor las destruyó todas. La razón por la cual yo no quería ir a la iglesia, era porque yo iba a dar testimonio en contra de ella y a sacar a todos de tales lugares para llevarlos al Espíritu de Dios, para que así pudieran saber que sus cuerpos eran los templos del Espíritu Santo, y a sacarlos de sus maestros asalariados para llevarlos a Cristo, su maestro de balde, que murió por ellos y los rescató con su sangre. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal, luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí, un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros, la Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2.